Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo observaban atentamente. Notando que los invitados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú, y vendrá él vendrá el que los invitó a ti y al otro y te dirá: cede tu puesto, cede a este tu sitio. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga quien te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Este texto que la liturgia de hoy, domingo 22 del tiempo de la feria, nos propone la Iglesia, nos lleva a una escena que Jesucristo vivió en donde se encuentra con los fariseos. Lo había invitado un fariseo en un sábado, lo habían invitado a comer. Y aquí hay que tener nosotros todo lo que sabemos acerca de la cuestión sabática. Los judíos no podían hacer cosas en sábado, no podían trabajar, tenían que tener el descanso, ese descanso sabático que era rígido, estricto. Por otro lado, hemos escuchado que los fariseos que habían sido invitados por este otro fariseo, que también invitó a Jesucristo, lo observaban en todo. Y no hemos leído una parte que está antes de este tema, de la cuestión de que Cristo los vio, que se sentaban en los primeros puestos, que es la parte de la curación del hidrópico. O sea, Cristo entró en casa del fariseo y de repente le apareció, vino a donde él un hidrópico. Y uno dice que sería invitado el hidrópico, y es el caso de que cuando los hombres de Jerusalén, los hombres de Israel, tenían una visita, cuando alguien los visitaba, cuando habían invitado a alguien para comer, dejaban siempre la puerta abierta. Por eso es que alguna vez también se le coló a otro fariseo llamado Simón en Betania, esta mujer pecadora que lloraba a los pies de Jesucristo, porque el fariseo no iba a invitar jamás a una mujer así. Sin embargo, esta mujer se coló, se metió, porque cuando invitaban era parte de la ley, ¿no? Cuando invitaban a alguien, dejaban la puerta abierta por si un pobre se aparecía para darle de comer también al pobre. En esa costumbre posiblemente haya entrado también el hidrópico. Y entonces el hidrópico le pidió a Jesucristo que lo curase siendo sábado, y Cristo también lo cura. Y entonces en esta curación aparece ya un escándalo de parte de los fariseos. ¿Cómo es que este cura en sábado? ¿Por qué cura en sábado? Y cosas así, ¿no? Bueno, inmediatamente después aparece esta escena. O sea, están todavía en casa del fariseo, estaban los otros fariseos murmuradores, y de repente Cristo dice, se percató que andaban buscando los primeros puestos, ¿no? Acuérdense que Cristo los había refutado en varias oportunidades a los fariseos, diciéndoles que eran hipócritas y que les gustaba siempre la apariencia, ¿no? Hay que leer el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en donde dice: los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, ustedes hagan lo que dicen, porque ellos enseñaban la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos atan fardos a la gente insoportables de llevar, y ellos no están dispuestos a cargar nada, ¿no? Y entonces dice, los fariseos les encanta ponerse en los primeros puestos de las celebraciones y que la gente los salude por las plazas, ¿no? Bien, esto lo había dicho Jesucristo de antesala. Entonces ahora lo ve en concreto, y entonces, viendo lo que hacían, porque en esto también hay que entender la costumbre judía, también hoy día se da en el mundo secular. Las personas que son representativas de las instituciones, el gobierno regional, la municipalidad, el juzgado, la fiscalía, etcétera, cuando hay celebraciones,
les ponen sitios adelante. Eso también pasa en nuestra sociedad. En el tiempo de Jesucristo también pasaba así. Entonces los miembros del Sanedrín, que eran los principales judíos, siempre se sentaban adelante. Pero después venían los segundones, ¿no? Entonces ellos trataban de buscar los mejores puestos y a veces pasaba de que cuando había alguien que estaba en mejor posición social, lo sacaban y entonces uno temerariamente se metía al mejor puesto y después lo retiraban a uno, ¿no? Entonces eso es lo que dice Jesucristo aquí. Pero esta escena y esta reflexión que hace Jesucristo no es en función de buenas costumbres, digamos, para que uno tenga prudencia social y entonces no se mete en un lugar donde no le corresponde estar. No se refiere a eso Jesucristo. Cristo va mucho más allá. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Y qué es lo que nos mueve a decir esto? Primero, porque cuando Jesucristo dice una parábola, nunca las parábolas son en cosas puramente temporales. Cristo las parábolas siempre las dice en orden a la vida eterna, en orden a la salvación, en orden al Evangelio, al reino de los cielos. Segundo, porque aquí Jesucristo dice en esta parábola, según San Lucas, dice, Cristo entonces viendo esto dijo una parábola, y entonces cuando te inviten, entonces la parábola empieza así, cuando te inviten a una boda, no estaban en una boda, estaban en una fiesta, en una celebración, en una, digamos, en una cena, en un almuerzo, no sabemos exactamente qué cosa era, pero no era una boda. Entonces Cristo dice, cuando te inviten a una boda, y entonces uno que tiene que leer la Sagrada Escritura en toda su amplitud, tiene que pensar, ¿por qué Cristo habla de bodas? ¿A qué bodas se refiere? ¿Qué son esas bodas? Entonces nos lleva esto a las bodas de Caná, nos lleva esto a la Sagrada Escritura, al Antiguo Testamento, cuando se dice que, por ejemplo, Dios se va a desposar con su pueblo, se va a casar con su pueblo. Nos lleva esto a pensar, por ejemplo, de que Cristo entonces es el novio, porque Cristo también lo dijo así. Los fariseos una vez le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Y él dice, cuando estén con él, mientras están con el novio, no van a ayunar. Pero una vez que se les vaya el novio, ahí sí ayunarán. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Por tanto, ¿quiénes son las bodas? Es el pacto que Cristo hace. Por tanto, se refiere este tema de las bodas al Evangelio de Jesús, al reino de los cielos, al reino de Dios, a la vida en la iglesia, a vivir el Evangelio, a entrar en comunión con Él. Eso quiere decir, ¿ven? Cuando te inviten a unas bodas, todos hemos sido invitados a las bodas. Después recuerden que hay otra parábola más, y esto después está enseguida, del Evangelio de San Lucas, después de que hemos leído, está la siguiente parábola. Jesucristo puso una parábola, ¿no? El reino de los cielos se parecerá a un hombre, a un rey, dice, que invitó a las bodas de su hijo a varios, y entonces esos varios, uno le dijo, me voy a mi campo, no voy a poder, otros, tengo que hacer comercio, tengo un viaje, y no fueron. Entonces el rey llamó a sus súbditos y les dijo, vayan a invitar por los caminos, y a todos traigan para que formen parte de la boda, formen parte de la fiesta. Habla entonces de una boda. ¿Cuál es la boda de su hijo? ¿Cuál es el desposorio de Jesucristo? El desposorio es justamente el momento solemne de la cruz en donde Cristo se entrega por nosotros. Es el pacto de Cristo, es la alianza de Cristo con la humanidad. Es el reino de los cielos en la tierra. Eso es Jesucristo. Entonces, y eso es el reino de Dios. Y esas son las bodas. Y hay que recordar también, estoy dándoles varias citas, hay que recordar también el Apocalipsis. Cuando habla el Apocalipsis de que en determinado momento empezarán las nupcias del Cordero con su esposa, que es la iglesia. Entonces, ese es Jesucristo, ¿eh? Cuando Cristo dice, cuando te inviten a una boda, ¿a qué se refiere? Cuando te convoquen al Evangelio, cuando te convoquen a la vida cristiana, que es lo que estaba haciendo Jesucristo con todos ellos, inclusive con los fariseos. Entonces los corregía. No hagas entonces como hacen los fariseos, claro que no lo dijo así, que se sientan, que buscan los primeros puestos. No es así. Así no es la manera de proceder en el reino de Dios, en las bodas del Cordero. No se procede así. Cuando tú entres en las bodas del Cordero, ponte al final de todos. Porque entonces quien te invitó, Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Redentor, quien te invitó te dirá, no te quedes allí, ven más adelante. Pero si tú quieres entrar en las bodas del Cordero, poniéndote adelante, despampanante, ¿no?, luminoso, lleno de vanagloria y soberbia y orgullo, pensándote más que los demás, te van a bajar el puesto. Eso es importante tomar en cuenta. ¿Ven? Entonces, esta parábola no habla solamente entonces de urbanidad y buenas costumbres. No es eso. Esta parábola, habla de la actitud del cristiano
frente a la vida de la Iglesia y a la vida cristiana y en orden a la vida eterna. Y entonces, ¿de qué nos habla? De la humildad. Por eso es que la primera lectura, si ustedes han escuchado, del libro del Eclesiástico, les voy a leer solamente la primera parte. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. Por tanto, el Evangelio de Jesús es un evangelio hoy día que nos habla de la humildad. La palabra humildad está muy relacionada con la palabra humus, que significa tierra, ceniza. ¿Recuerdan cuando estamos nosotros en el día del miércoles de ceniza, que se nos impone la ceniza? ¿Qué cosa nos dice el sacerdote que nos impone la ceniza? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. ¿Qué somos nosotros? El gran problema de nuestro tiempo es que por algunas cosas, algunos detalles, algunos elementos que hay en nuestra vida, podríamos llegar a pensar que somos más de lo que somos y mejores que otras personas, mejores que los demás. Por ejemplo, una persona puede tener una inteligencia bastante aguda, profunda, razonante, dialéctica, litigante, no sé, una inteligencia rápida para la respuesta, para poder hacer debates, o sea, puede ser un capo. Pero eso no significa que sea mejor persona. Tal vez tenga alguna mejor aptitud en determinada cosa, pero eso no significa que sea mejor persona. ¿Cuántos hombres hay que han tenido una capacidad dialéctica increíble? Por ejemplo, les cuento, el cardenal de Münster, ¿cierto? Von Galen, le decían el león de Münster, durante el tiempo del nazismo, prohibió a los sacerdotes escuchar los discursos de Hitler, porque Hitler tenía una capacidad impresionante de dialéctica, o sea, hablaba con una oratoria y arengaba de tal manera que convencía a todo el mundo. Nosotros hemos tenido presidentes que ya no están entre nosotros, que han sido bastante así, ¿no? Dialécticos, muy buenos para la oratoria, pero cuando se trata de la obra, ¿no? Por ahí nefastos. Entonces, puede ser que uno tenga esos dones, por supuesto, que tenga uno esas capacidades, pero eso significa que es mejor que otros. Por eso Cristo nos dice, ¿no? Mírate a ti mismo, o sea, para poder sentarte en el último lugar y que Dios te levante, Dios te eleve, mírate a ti mismo. Porque la humildad consiste no en otra cosa que mirarse a sí mismo. Por eso decía Santa Teresa, es una frase que seguramente ustedes la han escuchado varias veces: humildad es andar en verdad. O sea, quien es humilde se da cuenta de quién es y se da cuenta de la propia fragilidad. Hemos visto en este tiempo, por eso es que Dios por allí, con las cosas que quiere o permite, también nos enseña. Dios es el divino maestro, que de una manera, de otra manera nos va enseñando cosas. ¿Cuántas veces hay personas que están tan infladas, tan crecidas, y Dios por ahí les da un pinchacito como para que se desinflen un poco y se den cuenta de quiénes son? Miren, por ejemplo, este tiempo de la pandemia, ¿no? Quien ha podido analizar con sinceridad, con sencillez de corazón su vida, se ha dado cuenta de lo frágil que es. Hoy día estamos bien, en 4 días. Yo conozco el caso, por ejemplo, de un sacerdote amigo, un hombre muy bueno. En 4 días se murió. Era sano, no tenía comorbilidades. Por la pandemia, en la primera hora, 4 días y se murió. Somos tan frágiles. Nuestra vida es tan frágil y también nuestra conducta es muy frágil, porque nosotros intentamos ser buenos, intentamos hacer el bien, pero ¿cuántas veces queremos hacer el bien y las cosas nos salen horrible? Como dice San Pablo, ¿no? Veo el bien que debo de hacer y termino haciendo el mal que no quiero. Somos tan débiles, tan frágiles. Hoy ya estamos proponiéndonos y prometiéndole al Señor: Señor, nunca más voy a mentir, y mañana ya estamos mintiendo. Polvo eres, ¿ven? Polvo eres, eso somos nosotros, polvo y ceniza. Porque no somos más grandes de lo que somos creación de Dios. Dios nos ha elevado a lo sobrenatural, pero no somos dioses. Somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos ha tomado, ha visto nuestra pobreza y nos ha levantado. Pero nosotros no somos solo nosotros, somos con Dios. Todo lo puedo, dice San Pablo, pero en aquel que me conforta, no sin Él. Y Jesucristo dice, cuando habla de la parábola de la vid y los sarmientos: sin mí nada podéis hacer, nada. ¿Qué somos entonces? ¿Qué nos creemos? ¿Quién nos creemos? ¿Nos pensamos mejores que los demás por un apellido,
por haber nacido en un lugar, por tener tal familia, por tener tal estudio, ¿somos mejores que los demás? Miren, nosotros vemos lo exterior de los demás, no vemos el corazón. ¿Cuántos hombres y mujeres pasaban, por ejemplo, al lado de Santa Rosa de Lima, en el tiempo de Santa Rosa de Lima? ¿Y cuántos podían juzgar de Santa Rosa de Lima toda su santidad? O en San Martín de Porres. ¿Cuántos? Fue después, cuando empezaron a analizar y a ver el caso, ¿no? A ver su proceso de beatificación y canonización, cuando se dieron cuenta de la cantidad de virtudes heroicas que tenían. Por eso nosotros caras vemos, corazones no sabemos. Podemos estar juzgando, no, yo soy mejor que esta persona, y nada que ver. Puede ser que esta persona en la sencillez de corazón tenga una vida espiritual mucho más intensa que la mía y tenga una voluntad mucho más férrea que la mía para salir del pecado, para vivir en gracia. Por eso, ¿qué nos dice Jesucristo? No te compares con los demás. Y es más, San Pablo, aconsejando a los cristianos, les decía, tened siempre a los demás como superiores vuestros. Esa es una sabia lección que debemos de aprender. A veces nos creemos nosotros superiores que los demás, y no es así. Decía San Alfonso María de Ligorio que Dios a los soberbios permite que caigan en pecados, inclusive en pecados espantosos, para que se den cuenta de quiénes son. Porque muchas veces estamos muy agrandados, muy dueños de nosotros mismos, muy seguros de que somos mejores, y andamos creyendo que nos corresponde el primer puesto. Y de repente, como dice el Evangelio, Dios desprecia a los orgullosos y los bota de sus tronos y eleva a los humildes. Por eso es que para la vida cristiana, el elemento base, la virtud básica, es la humildad, la sencillez de corazón. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo que ni siquiera mi vida me la debo a mí? Ha sido un regalo de Dios. ¿Quién soy yo que inclusive mis buenos pensamientos, mis buenas actitudes proceden como iluminación del Espíritu Santo? ¿Quién soy yo? Así dice la Biblia. Hasta los buenos pensamientos vienen del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo entonces? ¿De qué me las doy? San Pablo dirá, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes recibido, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Sencillez de corazón. Solamente una persona que es sencilla de corazón puede ser grande. Santo Tomás de Aquino, es interesante esto, cuando estudia la virtud de la humildad, la estudia muy al lado de la virtud de la magnanimidad. La magnanimidad es la virtud por la cual el hombre desea hacer cosas grandes y se dedica a las cosas grandes, no a minucias, sino a las cosas grandes. Trabaja para las cosas grandes, para los grandes ideales. Pero, dice, la magnanimidad está unida a la humildad. Porque por la humildad vemos nosotros y lo que tenemos nosotros de nosotros. Pero por la magnanimidad vemos lo que nosotros tenemos como don de Dios. Dios me ha dado estas gracias, Dios me ha dado estos talentos, pues los tengo que potenciar. Y tengo que esforzarme por dar lo mejor de mí en esto que Dios me ha dado. Acuérdense, hace poquitos días hemos visto el Evangelio de los talentos, ¿no? Dios entrega talentos y quiere después recibir los frutos de los talentos. La magnanimidad nos hace entonces fructificar ampliamente en los talentos, pero no olvidarnos de la humildad, porque todo lo que tengo y que puedo realizarlo en magnanimidad, lo he recibido de Dios y no tengo por qué agrandarme. De Dios son los aplausos, de Dios son las glorias, no de nosotros. Por eso ese hermoso salmo dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está tu Dios? Jerusalén confía en el Señor, la casa de Sión confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo, en el Señor confiamos, no quedaremos defraudados. Por eso entonces que esta lectura nos ayude, que este texto bíblico nos ayude a entender quiénes somos de nosotros, de parte nuestra, de nuestra propia cosecha, qué somos cuando estamos con Dios, qué tenemos de Dios, somos hijos. A Él le pertenecemos, somos su pueblo, de Él somos, por supuesto. Y si somos de Él, somos herederos, dice San Pablo. Pero de nosotros mismos, ¿qué tenemos? Solamente nuestras miserias, limitaciones y pecados. Porque eso sí no es de Dios. Lo otro sí es de Dios, pero el pecado no es de Dios. Por eso decía Santo Tomás, ¿no? La humildad nos hace ver lo que tenemos de nosotros mismos. ¿Y qué tenemos de nosotros mismos? ¿Qué es lo de nosotros? En donde Dios no nos ha apoyado.
en donde Dios no está, digamos, no nos está acompañando, en nuestros pecados, porque ahí nos hemos separado de Dios. Por tanto, lo que tenemos de propia cosecha es el pecado, pero lo que tenemos de grande, de buenos, de nobles, eso viene de Dios. Por tanto, no nos conviene a nosotros gloriarnos de eso, sino que se gloríe Dios y que sea glorificado por nosotros. Que la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, nos ayude a entender esta sabiduría cristiana que tanto bien hace nuestra sociedad, porque si nuestra sociedad entendiéramos quiénes somos, no nos andaríamos peleando ni serruchando el piso entre nosotros, ni pensando que somos mejores, clasistas, ¿no? Choleando al prójimo. No estaríamos así, porque entenderíamos quién somos y cuánto respeto tenemos que dar también a los otros, que también son hijos de Dios. Y si no lo son, pues lo pueden ser. Que la Santísima Madre de Dios nos conceda la gracia de vivir entonces la santa humildad, que es principio de la vida cristiana, es base, piso de la vida cristiana. No se dan virtudes cristianas sin humildad, no se dan. La humildad es la base de todo. Si no tenemos humildad, nuestra espiritualidad es fofa o es falsificada, y es farisaica, y es hipócrita. Que la Santísima Madre de Dios nos conceda entonces la gracia de ser auténticamente cristianos, dándole a Dios el lugar que le corresponde y dándonos a nosotros ese lugar que nos corresponde, que es ser hijos de Dios. Eso ya nos tiene que alegrar y confortar, y saber que es Dios el que nos levanta cuando estamos caídos. Pero si estamos levantados, si estamos llenos de pompa, pues Dios no nos va a levantar, porque ya no lo necesitamos, ya no pensamos que lo necesitamos. Entonces no nos hace falta Dios, y lo que necesitamos es solamente que nos sigan dando honras y glorias, que nos sigan tirando incienso a nosotros, ¿no? Que la Santísima Madre de Dios entonces nos conceda la gracia de la humildad y la sencillez de corazón.